Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario virtual de LabFerrer. En este webinar comentaremos algunos aspectos que son necesarios antes de adquirir un sensor de humedad del suelo. ¿Qué es importante? ¿Por qué los sensores de humedad del suelo despiertan mucho interés? Principalmente porque proporcionan información que es muy eficiente para la gestión eficiente del agua de riego. Nos informan del contenido de humedad del suelo, sabemos cuánta agua tenemos en el perfil después de un riego, cómo eficientes estamos siendo, si el agua la estamos perdiendo por drenaje o al contrario si estamos recargando de forma correcta el perfil. Al mismo tiempo también nos permite detectar si hacemos prácticas de fertirrigación, si estamos perdiendo los nutrientes por lixiviación. También permite evaluar la demanda de agua de los cultivos, saber en qué momento tenemos que regar y cuándo y qué cantidad. Y al mismo tiempo también, después de un evento, por ejemplo, de riego, pues saber de lluvia, si es necesario regar. Sabemos si se nos ha recargado el perfil correctamente y nos podemos ahorrar un riego. Y en aplicaciones más avanzadas, estos sensores se pueden conectar a controladores de riego que permitirían en un momento determinado abrir o cerrar las válvulas en función del umbral que hayamos establecido. Las preguntas más frecuentes, o la pregunta más frecuente, ¿cuál es el sensor más adecuado para mi parcela, para mi sistema productivo? Y la respuesta, pues es que depende de lo que quieras. Todos los sensores comerciales tienen ventajas y tienen inconvenientes. Y al mismo tiempo también todos proporcionan información sobre el contenido volumétrico de agua en el suelo. Si bien sí que es verdad que dependiendo del tipo de sensor que tengas, pues esta información será más veraz, más cercana a la realidad que la información que te está proporcionando otro sensor diferente. Al incorporar un sensor de humedad del suelo hay un conjunto de factores que tenemos que tener en cuenta. Uno de estos primeros conjunto de factores sería el objetivo o la estrategia productiva que tenemos. O sea, ¿para qué queremos medir realmente el agua en el suelo? Hacer un seguimiento, saber cómo está, evaluar el posible drenaje, también si estamos en zonas vulnerables, evitar contaminaciones o accesos a... También intentar hacer una programación de riegos, incluso también evaluar la cantidad de agua que estamos utilizando si estamos evaluando la huella hídrica del producto que estamos produciendo. Hay otra serie de factores que serían los económicos, también de manejo y laborales, que también hay que evaluar. ¿En cuántos puntos voy a medir? Se entienden los puntos como el número de zonas dentro de la parcela en la que estarías monitorizando el agua en el suelo. Y también cuántos sensores se van a poner por cada punto. Pues esto dependerá del tipo de cultivo. No es lo mismo tener cultivos hortícolas que frutales. Al mismo tiempo, también dependerá del perfil útil de suelo que tengas y del perfil útil de suelo que tengas. No es se tiene que evaluar en base a las necesidades del sistema productivo. Y al mismo tiempo, también dentro de lo que sería la oferta comercial de sensores, evaluar, si te interesa un sensor también, pues ver si el fabricante únicamente hace una venta por internet o por catálogo, te proporciona asistencia técnica o no, tanto la asistencia técnica entendida como un sistema de reparación desde el punto de vista electrónico, como también un asesoramiento desde el punto de vista agronómico. También cuánto dinero te puedes gastar para conocer el contenido volumétrico de agua en el suelo, el presupuesto que dispones, también la precisión que te hace falta. Esto iría un poco ligado también a las prácticas anteriores a la estrategia productiva y el personal que está disponible para el trabajo. Los sensores, después de instalarlos, algunos sensores sí que necesitan mantenimiento, hay que ir a limpiar algunos de sus componentes. También es necesario en descargar los datos y al mismo tiempo evaluar estos datos. Esto es un objetivo, no es difícil de hacer, pero es a corto o medio plazo. Entender la dinámica del agua en el suelo no es una cosa que sería instantánea. Y por último, que es el conjunto de factores de los que hablaremos hoy, estarían los factores técnicos.
¿Todos los sensores que puedes encontrar de forma comercial son iguales? ¿Y qué criterio puedes emplear para elegir uno o sencillamente cómo lo puedes elegir? Bien, por lo general, cuando decidimos comprar algo, siempre damos por hecho pues, que conocemos el principio de funcionamiento, en este caso del sensor, y los errores. Los errores, los que serían inherentes y los que son evitables. Los inherentes ya vendría de fábrica, es algo que no podemos hacer por mejorar la exactitud o el error o la forma en la que trabaja el equipo, y los que son evitables en los que el usuario sí que interviene directamente. Y por último estaría el criterio de validez y aceptación de los datos que estamos obteniendo. Esto es una parte que se olvida con cierta frecuencia y hoy no hablaremos excesivamente de ello, pero sí que el año pasado se hizo un seminario en el que se hablaba de cómo evaluar los datos de humedad en el suelo y que lo podéis encontrar en el canal YouTube de la Ferrer. Los sensores de humedad del suelo lo que hacen es medir de forma indirecta el contenido de agua. La medida directa del contenido de agua se puede hacer mediante gravimetría, que consiste en ir a campo, recoger una muestra de suelo de un volumen conocido, pesarla, secarla y volverla a pesar. De esta forma sabemos el contenido de agua de forma directa. Evidentemente esto es un método de laboratorio y además que necesita pues, tiempo, dedicación y bastante espacio. En cambio, los sensores, como ya he dicho, miden de forma indirecta. Esto es similar, por ejemplo, a los termómetros de mercurio, en los que se emplea la dilatación o el cambio de volumen de un líquido para determinar la temperatura. Pues en el caso de los sensores de humedad del suelo eco de Decagon, lo que están midiendo es una propiedad del suelo que es la permitividad dieléctrica, que consiste en la habilidad que tiene el suelo para soportar una carga eléctrica. Y como la permitividad cambia de forma predecible, es posible medirla. La teoría dieléctrica nos dice que en un medio heterogéneo, la fracción de volumen de cualquier componente está relacionada con la permitividad total y que si cambiamos el volumen de cualquier componente, cambia el valor de esta permitividad. En la tabla aparecen valores de permitividad de diferentes materiales que formarían parte o que estarían integrando el suelo. Sería el aire, que tiene una permitividad de 1, el suelo mineral, entendido como la matriz del suelo, que tiene valores que van de 3 a 7, la materia orgánica, que puede ir de 2 a 5, el hielo, que tiene un valor de 5, y el agua, que tiene un valor de 80. ¿Qué ocurre? Que en el caso del agua, a causa de su elevada permitividad, cualquier cambio en su volumen es sensible de ser cuantificado. Y esta es la ventaja que emplean los sensores para medir el contenido de agua en el suelo. A modo de resumen, el suelo estaría compuesto por el aire, la materia orgánica, los elementos minerales, hielo en ocasiones y el agua. La combinación de estos materiales en diferentes volúmenes nos va a dar lugar a una serie de permitividades dieléctricas que van, en el caso del suelo, desde 3, 4 hasta 40. Y 80 ya hemos dicho que correspondería para el agua pura. Entonces, cualquier cambio en estas proporciones nos va a dar lugar a diferentes permitividades. Las teorías pues siempre llevan asociadas modelos y ecuaciones. Y en este caso se emplea el Dielectric Mixing Model, que tiene la ecuación que aparece en la diapositiva. No entraré en detalles porque las ecuaciones también son un poco espesas, pero sí que es importante conocer los componentes de esta ecuación porque estos nos van a influir en la exactitud y en el resultado final que vamos a obtener con los sensores. Así que la permitividad total del suelo va a ser igual a la permitividad del suelo mineral por su volumen, más la del aire por su volumen, más la del agua por su volumen. Aquí el volumen del agua ya está sustituido por el símbolo, por la letra zeta, que es como se simboliza el contenido volumétrico de agua en el suelo. La permitividad de la materia orgánica por su volumen y lo mismo con el hielo, la permitividad del hielo y su volumen. Si despejamos zeta, que realmente es lo que nos interesa, que es el volumen del agua en el suelo, y hacemos un par de modificaciones más en la ecuación, que tampoco entraré, lo que nos dice es que, que el contenido volumétrico de agua en el suelo va a ser función
de la permitividad del suelo y de la densidad aparente del suelo, que esto es un factor a tener en cuenta y que saldrá a lo largo de la exposición porque nos puede influir bastante en las medidas de contenido volumétrico de agua en el suelo. A modo de ejemplo, aquí estarían instalados en una matriz que sería el suelo dos sensores, están en vista lateral y este es el campo electromagnético que generan. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nivel de compactación, la densidad aparente, va a modificar la forma de estas ondas. Lo mismo que la presencia de piedras o cualquier otra cosa dentro de este campo electromagnético cambiará la frecuencia de estas ondas. Bien, continuando con lo que damos por hecho, llegamos a los errores. Hay un conjunto de errores que hemos llamado inherentes, que diríamos que son los que ya vienen de fábrica con el sensor. Los fabricantes de sensores han de emplear ecuaciones de calibración que les permitan pasar de la lectura que se obtiene de milivoltios al valor de contenido de agua en el suelo. Cada fabricante tiene que proporcionar tantas ecuaciones, todas las ecuaciones que tenga, ya sean para suelo mineral o si se trabaja con sustratos, lana de roca, perlita, el sustrato que se tenga. Y además, también tenemos que tener en cuenta, por un lado, estas ecuaciones de calibración y al mismo tiempo que para obtener una buena lectura, la permitividad dieléctrica del medio tiene que estar medida correctamente. Pero existe un conjunto de parámetros inherentes a esta tecnología que hacen que, que esta relación o que afectan al resultado final y son la conductividad eléctrica y la temperatura. Y al mismo tiempo, por ejemplo, Decagon, que es el fabricante que más conocemos, que conocemos bien, verifica los sensores en un medio constante y homogéneo y además estable para controlar el efecto que tienen la temperatura y la conductividad eléctrica sobre los sensores y así disminuir al máximo la variación entre sensor. Digamos, a modo de resumen, que dentro de estos errores inherentes habría dos bloques, los referidos a la ecuación de calibración que emplea el fabricante y después a la exactitud de estos sensores, la capacidad entre que esta variación entre sensores sea mínima. Y estos certificados de calibración siempre se lo tenemos que pedir al fabricante o él siempre tiene que proporcionarlo.